Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Oh, hey. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Semanario Televisión. Vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con el futuro. Y si hablamos de futuro, sin duda hablamos de una de las políticas de Estado más importantes que tendría que tener cualquier país, como es la educación. El tópico que vamos a estar hablando en el segundo bloque tiene que ver con que solamente 13 de cada 100 jóvenes termina en tiempo y en forma sus estudios secundarios. Esto lo vamos a estar hablando en el segundo bloque con Nicolás Campoli, que es economista senior de Ecosur. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con un amigo de la casa, como es el politólogo Emilio Graglia, hablando de las repercusiones y consecuencias, o no, se lo vamos a estar preguntando, del apoyo de Estados Unidos al presidente Milei. Ya lo pasamos a saludar a Emilio Graglia, politólogo. Emilio, ¿cómo te va? Gracias Muy bien, por venir Cristian. nuevamente. Mucho gusto, como siempre. ¿Nos ayudas a desborrar un poco qué tiene que ver esta visita, apoyo a cambio de, si es que hay, de Estados Unidos en plena crisis después de las elecciones del 7S en Buenos Aires, donde tuvo un revés electoral Claro. y tuvo que recurrir a raíz de los mercados que no tomaron bien ese mensaje del apoyo de Estados Unidos? Yo creo que vos lo dijiste bien. Es un salvataje del gobierno de Estados Unidos al presidente Milei, no a la Argentina, Claro. a Milei, A Milei. para que Milei trate de llegar al 26 de octubre con posibilidades de tener un resultado electoral favorable. Y a partir de ahí hacer las reformas estructurales que el Fondo Monetario Internacional le viene exigiendo desde los inicios de las negociaciones del fondo con el gobierno de Milei y antes con el gobierno de Mauricio Macri. Es Porque un fue muy salvataje. símil. Trump también en su momento ayudó a Macri para ver si podía ser reelecto también con ese préstamo y no le fue tan bien. Es casi la misma Símil. película. Ajá, estamos Es casi la repitiendo. misma película. Los actores hasta se repiten. Por ejemplo, Claro. Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Pero es un salvataje a Milei. El tema de fondo tiene que ver con la crisis, o sea, porque llega a esta instancia por una crisis económica muy grande. El viernes de la semana pasada estaba a un paso del abismo. El Río País que se había disparado cerca de los 1.500, todas esas son señales que... Claro, una crisis económica derivada, desde mi punto de vista, de una crisis política, de una crisis de gobernabilidad. Un gobierno como el de Milei, sin aliados, la misma Patricia Bullrich dijo, estamos solos. Entonces, ya no se trata de si ha ganado o no en primera o en segunda vuelta. Esa es su legitimidad de origen y la tiene. Ahora, el desgaste político, la falta de aliados, la falta de socios estratégicos, ha provocado una crisis económica, además de los errores de la política económica. Pero yo soy de los que creen que el origen de la crisis es político, es la incapacidad de tejer establecer acuerdos. alianzas. Y ahí entran los gobernadores que le venían pidiendo que haya acuerdos políticos, que a Milei, dicho de su propia boca, le aburre la política, y una encargada de la política, corregime si no es así, en función de lo que dice Milei, que es Karina Milei, que no tiene experiencia política, que con todo respeto viene de ser repostera a manejar prácticamente un país. No tiene experiencia política y además se ha rodeado de lo peor de la casta, que son Claro. los Menem, como se dice ahora, ¿verdad? Claro. O sea, que son los que hacen política. La política del gobierno nacional está a cargo de Martín Menem y de Lule Menem. Entonces, cuando las alianzas sirven, entre otras cosas, para sostener y sobrepasar una crisis.
una crisis económica. Claro. Para eso te sirven los aliados. Por supuesto que las alianzas también te sirven para llevar adelante un plan económico, por ejemplo. Como puede haber sido Menem en su momento, que Claro. sin el apoyo político o la fortaleza política de Menem, Cavallo no podría haber hecho lo que hizo. Claro, pero el primer año de la gestión de Milei sí lo pudo hacer porque tenía aliados naturales, o sea, todos los que no provenían del kirchnerismo más que del peronismo, todos estaban dispuestos a colaborar porque los unía Gobernabilidad. algo. Luego, en el segundo año, en este año, todo eso no sirvió de nada. Todo lo que se había hecho antes, durante el año pasado, no sirvió de nada a los fines de consolidar esas alianzas. Al punto que hemos visto votar en el Congreso a kirchneristas y anti-kirchneristas Claro. juntos. Y Entonces, gente que le pertenecía, diputados que le pertenecían antes a la fuerza de Milei, como Marcela, la periodista, y otros que pertenecían, habían asumido con la Libertad Avanza, sin embargo terminan votando con el no kirchnerismo. sostenido ni a los propios. Ni a los propios. Por Son eso pocos digo- y se pelean mucho. Dice. Claro, por eso digo, además, cuando el 26 de octubre va a pasar, obviamente, y más allá del resultado electoral, le restan 2 años al gobierno de Milei. Y para hacer las reformas, o sea, este salvataje es para que llegue. Sí. Ahora, supongamos que llega y supongamos, en el mejor de los escenarios para el oficialismo, que obtiene un resultado electoral Digno. favorable. Yo creo que hay que medir entre la cantidad de votos que obtuvo en las PASO Ujú. y la cantidad de votos que obtuvo en la segunda vuelta. Ese va a ser el nivel de comparación. Sí, que son extremos Sí. que tienen distancias entre ellos, grandes distancias. Pero vamos a ver si se acerca más. Yo creo que se va a acercar más a la cantidad de votos de las PASO o de la primera vuelta que al balotaje, obviamente. Pero bueno, supongamos que tiene un resultado electoral que pueda festejar de alguna manera. No va a tener mayoría No. en las cámaras. En el mejor de los casos no va a tener mayoría. Va a necesitar acuerdos. Y ha dinamitado todos los puentes con los gobernadores afines. Ha dado lugar, por ejemplo, al surgimiento de Provincias Unidas, Ujú. que se va a convertir, creo yo, Con después del peso 26 de pesado. octubre. Estamos en una- hablando de en- dos que tienen el electorado más fuerte, como es Puyaro, Radical, y Schiaretti y Yarlora en Córdoba, ¿no? Y otros gobernadores de otros colores políticos. Más los gobernadores que se pueden sumar. Entonces, si no tiene alianzas, si no tiene acuerdos, para después del 26, ni que hablar si pierde las elecciones. Que también tendríamos que ver qué significa ganar o perder, porque no es, yo creo que es una equivocación decir Milei o el peronismo. Ellos ¿Quién juegan saca con más eso. votos? Sí. Porque en realidad hay otras fuerzas provinciales. Entonces, la Libertad Avanza va a sacar más del 50% o menos del 50% el 26 de octubre. Yo creo que ni el más optimista piensa que va a sacar más del 50%. O sea que se va a decir el 27 o el mismo 26 a la noche que la mayoría no votó a favor del gobierno. Bueno, en esa circunstancia y sin aliados, ¿cómo va a llevar adelante las reformas? ¿Cómo va a sostener el plan económico que se supone que está en una situación de emergencia? Porque el salvataje no hubiera llegado si no fuera Por si no esta fuera por crisis. esa circunstancia. Sí. Entonces yo creo que el panorama después del 26 de octubre va a ser muy difícil en términos de gobernabilidad Por los 2 años que le siguen. por los 2 años que le Y que quedan. en realidad es uno, porque 2026 se convierte en la antesala de 2027, donde también se eligen gobernadores, diputados, senadores, Yo y creo se que le suma otros el condimentos. plan económico, hay algunos que dicen que ni siquiera es un plan económico, pero bueno, digamos que es un plan económico, ha tenido errores. Por ejemplo, no comprar reservas Cuando cuando estaba más debió barato. comprar y cuando pudo comprar, y a eso se había comprometido con el fondo. Este es un problema de escasez de dólares, como ha sido prácticamente siempre en la historia Un déjà vu. argentina. Entonces, bueno, no lo hizo en ese momento, es un error de la política económica, pero la base Es política. Es política. Vos sabés que se me ocurre, a ver si coincidís. ¿Te acordás esa frase de Bill Clinton que lo llevó a ganar la elección Sí. en su momento? ¿Es la economía estúpido? Sí. En este sería, ¿es la política estúpido? Sí, sí, yo creo que sí, y no veo ninguna capacidad de reinventarse en ese sentido.
Vos, Incluso después del discurso que dio de haber perdido, que se lo notó más sereno, por lo menos ni siquiera dijo viva libertad carajo. por unas horas, porque después fue a Paraguay, en esa juntada de conservadores que se hizo en Paraguay, y volvió con esos desvaríos ideológicos que son después de la segunda posguerra, digamos, Claro. de medio del siglo pasado, entre el capitalismo y el socialismo, a insultar a los otros. O sea que le duró poco, pero yo no veo cómo se va a reinventar. Vos te acordás bien, Cristian, cuando Macri ya había perdido, Sí. y él hace una autocrítica y dice, yo descuidé la cuestión política, La delegué la subestimó. cuestión política, la subestimé. Milei, dicho por el mismo Macri, no es que la ha delegado, se ha desentendido. Le aburre la política, dijo. Claro, pero él es presidente de la nación. Claro. Entonces, no es un conferencista, no es un panelista, ni siquiera es el ministro de Economía. Entonces, tiene que hacer política porque hay que construir políticamente. ¿Cómo será que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires dice, me voy a poner la campaña al hombro, me voy a dedicar a la Sí. política? Entonces, viene a Córdoba Le levanta la mano a un desconocido hasta ahora. con Karina Milei al lado Claro. Acusado con- con el antecedente de decir de la sospecha de corrupción. y con Martín Menem al lado. La casta. Pero además son de los dirigentes políticos que peor imagen tiene. Hoy, Karina Milei tiene peor imagen que Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ganarle. Y la pone al lado. Y ese es su discurso en Córdoba de lanzamiento de la campaña, sin ni siquiera, como detalle, nombrar al candidato o a los candidatos Sí, de sí, Córdoba. Entonces, si él se ha puesto la campaña al hombro, puede ser que tenga ese propósito, no lo siente, no lo entiende y no tiene una campaña, no tiene políticamente una campaña organizada. Más allá de que no vuelve el kirchnerismo, ¿cuál es la otra propuesta? Si no ganamos nosotros, Argentina va a retroceder. Y es un tema político. Yo creo que ahí hay una dificultad que va más allá del económico. 26 de octubre. Sí. Sí, más allá de lo económico y más allá del 26 de octubre. Todos están analizando, muchos analizan, como si todo terminara el 26. Y ahí empieza la segunda mitad del gobierno de Milei. No, y una especulación que vos como politólogo seguramente lo venís olfateando, que se viene hablando mucho de que si no tiene muy buenos resultados, se habla de una asamblea legislativa. Eso para mí es una locura. Pero O sos sea, consciente que se sí. viene hablando de eso. Sí, eso porque los gobiernos, los presidentes tienen que terminar su mandato. Y yo creo que sería negativo para la democracia argentina que no suceda de esa manera. Ahora, el presidente tiene que dejarse ayudar. Yo no digo por sus opositores, no digo por el kirchnerismo, por quienes estaban dispuestos. Por ejemplo, Provincias Unidas, y con Schiaretti a la cabeza, es una fuerza política en construcción, pero con capacidad de dialogar. Sí. Si, pensando en el 26 en el día después del 26 de octubre, es probable que no sea con el kirchnerismo que va a hacer acuerdo. Con Provincias Unidas quizás sí. Bueno, ¿qué hace en su primera salida en campaña? Denostarlo a Schiaretti. Sí, que fue 3 veces gobernador. En Córdoba, que es el dirigente político con mejor imagen. Incluso de la oposición, el dirigente que más mide. Entonces digo, esas cuestiones no es a todo o nada el 26, porque el 26, después del 26 viene la segunda mitad del mandato. Y a mí sí me preocupa que ganen lugar estos que también son extremistas, de decir, bueno, que se vaya ya, le hagamos un juicio político. Eso me parece que es tensar el sistema democrático demasiado. Hablabas del diálogo, del consenso, y hoy el único dirigente que aparece con diálogo dentro del gabinete es Franco. Sin embargo, le terminan pidiendo una cuestión de privilegio también a Franco. ¿Cómo lo ves? Esa es una movida inconducente. Yo no creo que llegue. valga la pena, porque no lleva a nada, digamos. Supongamos que prosperara, que lo eche, que el Congreso lo eche al jefe de gabinete. ¿En qué gana la democracia? Yo siempre hemos conversado, Cristian, a mí me importa siempre analizar qué suma y qué resta el sistema democrático, más allá de los actores.
Porque lo que acá no están advirtiendo los actores políticos es que se llevan puesta la democracia. Con todo lo que eso significa y todo lo que eso nos costó, Emilio. Con todo lo que eso nos costó. Como siempre, muy claro, Emilio. Gracias por haber Cristian. venido. Corte y volvemos. Ayúdanos a cuidar a tus hijos. Lotería de Córdoba pone a disposición a través de su web 3 apps de control parental para juegos online. Son aplicaciones para que los adultos puedan bloquear el acceso de los menores a plataformas de juego. Escanea este código QR para recibir más consejos de seguridad. Lotería de Córdoba. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Ya está en funcionamiento el desagüe de Avenida Sagrada Familia, solucionando el histórico problema de anegamiento en esta zona de la ciudad. Se construyeron 750 metros de conductos subterráneos que beneficiarán a 8 barrios. Además, se creó un nuevo bulevar, se optimizaron los semáforos y se colocaron nuevas luminarias y rampas. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. La educación, algo tan importante que tendría que aparecer como prioridad en toda política de gobierno, como política de Estado, sin embargo se ve que está un poco herida en función de los resultados que ha hecho Ecosur. Y para eso vamos a estar hablando con el economista Nicolás Campoli, como lo decíamos, ¿no? Hola Nico, ¿cómo te vas? Gracias por estar. Hola, un gusto estar acá. Dato preocupante, por lo menos lo que conocimos hace unos días, de 13 de cada 100 estudiantes terminan sus estudios en tiempo y en forma. Sí, la verdad es un dato preocupante, sobre todo porque empeoró respecto al un poco la medición anterior, y también es lo que vemos nosotros en los desempeños escolares en lengua y matemática, Sí. sobre todo en matemáticas donde se ve el mayor deterioro, donde no menos de la mitad de los alumnos a nivel nacional logran el desempeño mínimo indispensable que plantean las pruebas a aprender, que son lo que estudiamos. Nicolás, vos decías, en comparación a otros estudios que decíamos, va empeorando. Sí. ¿Cuánto tiene que ver la tecnología? Y hago esta introducción porque empieza a jugar la inteligencia artificial, hay algunos colegios donde ya te empiezan a dejar usar las maquinitas, los celulares, etcétera, para las ecuaciones matemáticas. ¿Eso influye? Y es probable que el sistema educativo todavía no haya incorporado del todo estas nuevas herramientas. Quizás los maestros, algunos ya saben cómo usarlas, otros necesitan preparación, pero una reforma del sistema educativo que incorpore eso me parece que lleva tiempo, hay que discutirle. Entonces, como la tecnología avanza tan rápido y por ahí el sistema educativo, las normas del sistema educativo no tanto, puede que eso impacte negativamente. En realidad, nosotros vemos un gran deterioro. ¿En dónde? Bueno, en la pandemia, en lo que son las pruebas a aprender, por ejemplo, hubo una medición en 2019, otra en 2022, y tanto en matemática como en lengua
hubo una caída en el desempeño de los estudiantes en la pandemia. Después en lengua recuperó un poco, pero en matemáticas siguió empeorando. Estamos hablando de cantidad, en función de los números que ustedes dieron. ¿Y en calidad, en lo cualitativo? Por ejemplo, en las pruebas Aprender miden califican a los estudiantes en distintos niveles de desempeño y lo que se ve en matemática es hay un nivel avanzado al que en 2019 hay alumnos que cierto porcentaje chico, del 5% de alumnos alcanzaban ese nivel y ya actualmente ninguno lo alcanza, así que seguramente tanto la cantidad de alumnos que alcanzan este nivel básico son menos, pero también los que lo alcanzan han empeorado en su propio desempeño, ¿no? ¿Cómo influye esto cuando los estudiantes merma la cantidad de jóvenes que se reciben en tiempo y en forma, pero también la calidad, supongo? ¿Cómo influye esto cuando intentan ingresar a los estudios universitarios superiores? Bueno, no, la verdad. Por ejemplo, en lengua, ¿no? Sí. Escritura o matemáticas. Seguramente en lengua afecta la comprensión de textos. Yo no tengo, la verdad, mediciones, pero yo supongo que se les complica cada vez más el ingreso. Habría que ver las estadísticas de cuántos estudiantes están ingresando o lo que debe pasar es que o menos estudiantes ingresan a la universidad y termina habiendo menos profesionales o se frustran, o un poco de bajar la vara para que ingrese gente a la universidad también debe haber. Entonces es una mezcla de que entiendo de que empeora un poco la calidad de los profesionales a futuro quizás, y otro poco de que los estudiantes con menos posibilidades quedan más rezagados y no se terminan recibiendo, ¿no? Así claro, que, o se vuelven crónicos. Claro, estudiantes. Sí. Así que seguramente impactan muy negativamente sobre los estudios universitarios. Y en cuanto a la inserción laboral, digo, porque hay empresas que te exigen cierto nivel por ahí de capacitación o de intelectualización. Si bien es verdad que cada vez, hay distintas salidas laborales que no necesariamente necesitas ser profesional, pero bueno, seguramente la inserción laboral es más difícil y en general las estadísticas muestran que la gente con más estudios en promedio gana más, si bien los profesionales hay algunas profesiones que pueden estar teniendo salarios bajos o cuestiones así, en general. Que hay una sobrepoblación, por ejemplo, de determinada rama de profesionales. Claro, por ejemplo, pero bueno, en general la educación históricamente en cualquier parte del mundo, mientras más años de educación, por lo menos en estos niveles básicos, los ingresos que tienen las personas son crecientes, digamos, en los niveles. ¿Y cuáles crees que, no sé si está esto en el estudio, cuáles crees que son los motivos de esa deserción de los estudios? Y la verdad es una combinación de muchas cosas. Por ahí el estancamiento económico también te puede desincentivar. Yo creo que los jóvenes por ahí si no ven que siendo profesional vas a ganar una cantidad muy grande de plata, también te desincentiva y buscan alguna salida más rápida que le dé una retribución más a corto plazo. Y también yo creo que en Argentina por ahí somos medio cortoplacistas, no miramos tanto a largo plazo y siempre la educación es una inversión porque uno empieza a estudiar para recién recibir los frutos económicos de ese estudio en un tiempo, en una carrera en 5 o 6 años. Qué bueno lo que acaba de decir, ¿no? La educación es una inversión a mediano y largo plazo. Exactamente, y por ahí si somos muy cortoplacistas y prefiero agarrar un laburo y ganar plata instantánea. Eso creo que también puede ser algo que esté desincentivando la educación. ¿Cómo surge este estudio? Con motivo del Día del Estudiante nosotros sabíamos que estaban los resultados de las pruebas Aprender, así que bueno, nos pusimos a investigar y para ver cómo habían evolucionado estos resultados, porque lo bueno que tienen es que al hacer las pruebas son estandarizadas y hacen preguntas que algunas se repiten todos los años y permiten ver la evolución. Y también permiten analizar los niveles entre provincias, permiten ver qué provincias andan mejor, qué provincias están peor. ¿Cuáles son las provincias que te acordás que andan mejor y cuáles son las que andan un poco peorcitas? Bueno, tanto en matemática como en lengua, Cava, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén andan entre las de mejor desempeño. Córdoba está segunda en matemática, tercera en lengua.
Por ejemplo, Cava en matemática tiene un 65% de alumnos que alcanzan un nivel mínimo, un nivel básico superior. En lengua también cerca de un 90% de alumnos, y Córdoba también está por ahí cerca. ¿Cuánto tiene que ver el contexto económico? Estamos hablando de provincias productoras, hablaba de Cava, Santa Fe, Buenos Aires, provincias productoras de por sí, bueno, Neuquén también con el tema del petróleo y todo el auge. ¿Y las otras provincias como...? Y por ejemplo, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero son de las que menos desempeño tienen. Y en matemática hay una dispersión mucho más grande entre Cava, por ejemplo, y Chaco, creo que es la peor. Y en lengua están todos un poco más parejos. Pero sí, nosotros no analizamos la correlación esa entre ingresos y educación, pero sí, llama la atención, ¿no? Es verdad que ahí parece haber cierta relación. Sí, ¿y cuál es el aporte que según tu visión como economista habría que hacer acá? Para mí es muy importante enfocar más recursos a la educación primaria y secundaria. Como base, claro. Como base. Ahora, obviamente, el Estado provincial se encarga más de esto y el Estado nacional más de las universidades, pero bueno, si los chicos no alcanzan un nivel mínimo indispensable tanto en la primaria como en la secundaria, es muy difícil que después vayan a la universidad. Entonces, podemos discutir cómo tienen que financiar el Estado las universidades y esas cuestiones, pero si no dedicamos recursos y de forma eficiente a que los chicos aprendan lo mínimo y por lo menos indispensable y tengan una buena educación primaria y secundaria, es muy lectocomprensión como base. Como base, si no puedes hacer ninguna carrera, ¿no? Te pregunto, no sé si lo habrán visto, en comparación con los países por lo menos limítrofes. Mira, las pruebas PISA, creo que la última versión es de 2022. Argentina estaba más o menos 60 de 80 países y en la región estaba 80 la cantidad de países. Sí. Mejor, la cantidad de 80 países estaba más o menos en el puesto 60, depende de las áreas que vos veas. Y bueno, países como Chile, Uruguay estaban mejor que nosotros. Argentina creo que estaba entre los 5 y los 10 primeros de Latinoamérica, pero ya no es de los mejores como lo fue en algún momento, hace muchos años. Sí, pero en cuanto a deserción de estudiantes, ¿cómo estamos Argentina? La verdad no tengo los números, pero si las pruebas PISA indican eso, lo lógico sería que también ande por ahí, ¿no? Que la verdad es llamativo porque un país con gran capital humano como el que tenemos, no es bueno que aumente la deserción a lo largo de los años. Y ahora me quiero meter un poco a tu área específicamente, ya para ir finalizando, pero que tiene que ver con esta política de Estado llamada educación. ¿Cuánto entra a jugar la situación económica en toda esta cuestión de los estudiantes? Y para poder seguir en una situación de crisis, esto que hablamos de que es más probable que los estudiantes tengan que salir a tener un trabajo antes que dedicarse a los estudios. Y priorizar el trabajo. Claro. Así que muy probablemente eso, la repetición de las crisis en Argentina seguramente tenga un efecto negativo en la educación. Y bueno, por otro lado está la calidad de la educación que depende también del gasto del Estado, pero de otros factores que pueden hacer que mejoren o empeoren, ¿no? Nicolás, gracias por este aporte que nos refresca un poco para ver cómo estamos en ese presente educativo que tiene que ver mucho con el futuro, ¿no? Gracias a usted por invitarme. Por favor. Gracias a ustedes, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.